Iwo Jima, la batalla que provocó el uso de la bomba nuclear. La batalla de Iwo Jima, denominada en clave Operación Detachment, fue el nombre que recibió uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, librado en la isla de Iwo Jima, entre los infantes de marina de los Estados Unidos y las fuerzas del ejército del Imperio del Japón de febrero a marzo de 1945, durante la Guerra del Pacífico. Al término de los combates, los estadounidenses lograron conquistar la isla y controlar sus importantes campos de aviación. Sin embargo, durante la cruenta batalla, se encontraron con la resistencia extrema de los japoneses, siendo la primera y única batalla en toda la guerra en donde las bajas estadounidenses superaron a las japonesas. ¿Cuál fue la estrategia defensiva perpetrada por Japón? ¿Cuál fue el objetivo que buscaba Estados Unidos atacando este enclave? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta batalla que cambió el curso de los acontecimientos en el teatro del Pacífico. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes de una batalla cruenta. A mediados del año 1944, las tropas de los Estados Unidos avanzaron hacia la conquista de las Islas Marianas, situadas a unos 2.500 kilómetros de Tokio. Para entonces, los B-29 habían superado las pruebas de aptitud y estaban en condiciones de recorrer 6.000 kilómetros sin reabastecerse de combustible, transportando una enorme carga de bombas. Los B-29 podían, por tanto, despegar de las Marianas, bombardear ciudades de Japón y volver a sus bases. Para este fin, en diversas islas del archipiélago de las Marianas, a medida que se iban conquistando, se prepararon formidables complejos para el mantenimiento, despegue y acogida de los B-29. Los vuelos comenzaron el 24 de noviembre de 1944. Sin embargo, las operaciones con los B-29 seguían planteando dos problemas mayores. Por una parte, los P-51 Mustang, que eran los más modernos y mejores cazas estadounidenses, no tenían más de 3.000 kilómetros de autonomía, es decir, unos 1.500 kilómetros de radio de acción, por lo que no podían escoltar a las fortalezas volantes hasta Japón. Por otra parte, en la isla japonesa de Iwo Jima, situada a mitad del trayecto de las misiones de bombardeo, los japoneses habían construido dos aeródromos y trabajaban en la construcción de un tercero, además de una instalación de radar. Gracias a este radar, cuando los B-29 pasaban por Iwo Jima, eran detectados con mucha antelación, y cuando llegaban a Japón, sin cazas que los pudiesen defender, eran atacados tanto por las defensas antiaéreas como por los cazas japoneses. La solución a estos problemas era conquistar la isla de Iwo Jima. Con ello se conseguía tanto la eliminación de la guarnición nipona como los efectos del radar, mientras que se permitiría establecer en la isla las escuadrillas de Mustang necesarias para escoltar a las B-29 en sus vuelos a Japón. Disponer de la base de Iwo Jima también posibilitaría las escalas técnicas de los B-29 en caso de que volviesen averiados, ya que, aunque estas aeronaves podían amerizar en caso de emergencia, pues los estadounidenses habían desarrollado un servicio de asistencia con hidroaviones, los aterrizajes de emergencia en pleno mar eran el terror de las tripulaciones de los B-29, por miedo a los ataques de tiburones o a ser capturados por pesqueros japoneses. Por todo ello, el alto mando de Estados Unidos acordó el 9 de octubre de 1944 ordenar los preparativos para la invasión de Iwo Jima. Estrategias del mando militar. Japón. Tras la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, las pérdidas de la armada japonesa dejaron a la flota sin capacidad ofensiva. Por su parte, los submarinos estadounidenses habían hundido durante los dos últimos años prácticamente toda la flota mercante japonesa. Por mar, Japón ya no podía ni atacar a la flota enemiga ni abastecer a las tropas que tenía fuera de su archipiélago.
Estas circunstancias llevaron a comprender a una parte del alto mando japonés que la guerra la tenía definitivamente perdida, optando por reorientar la estrategia de las operaciones en aras de alcanzar un acuerdo de paz honrosa con los Estados Unidos que preservase al menos, en el aspecto político, el carácter divino institucional del emperador. Para ello, los japoneses esperaban que, acentuando la resistencia a los territorios insulares patrios, podrían alterar el objetivo estadounidense de forzar la rendición incondicional de Japón, haciéndoles ver el enorme coste que supondría el desembarco en el archipiélago japonés, acción que debía parecer solo realizable tras conquistar el último palmo de terreno y eliminar hasta el último combatiente nipón. Iwo Jima, una isla cuyo único valor residía en las pistas de aterrizaje, sería el lugar simbólico para la puesta en escena de esta nueva estrategia, ya que los japoneses adivinaron acertadamente que esta isla debía ser el próximo objetivo a ser atacado. Bajo las órdenes del general Tadamichi Kuribayashi, se procedió a la evacuación de los 1000 civiles que habitaban Iwo Jima, dedicados al refinado de azufre, y se reforzó la guarnición con 21.000 soldados equipados básicamente con pistolas, fusiles, granadas de mano, ametralladoras, artillerías de medio y corto alcance, especialmente morteros, así como unos limitados tanques ligeros. El gran estratega Kuribayashi creó una técnica conocida como caja de píldoras, que consistía en túneles subterráneos en toda la isla conectados entre sí. Fue muy eficaz para disparar y cambiar de posición rápidamente. Por otro lado, el líder japonés introdujo un sustancial cambio en los emplazamientos defensivos de la isla. Las trincheras en las playas de Iwo Jima fueron suprimidas y obligó a crear una densa red de túneles en el monte Suribachi, búnkeres enterrados, trampas y fortificaciones en el norte de la isla. Estados Unidos. El mando de Estados Unidos planificó con antelación las operaciones de invasión de la isla, disponiendo para su dirección al general Holland Smith. Para entonces, la industria militar estadounidense ya había alcanzado cotas formidables de producción, lo que permitió disponer de una fuerza con abundante equipamiento y apoyo. Mientras por un lado se procedía al bloqueo naval de la isla mediante submarinos que impedían el suministro por mar de los defensores, por otro, a partir de junio de 1944, comenzaron los bombardeos regulares de la isla, primero desde acorazados próximos y después mediante oleadas de bombarderos desde las bases de las Islas Marianas. Para el asalto definitivo, se reunió una escuadra compuesta por cerca de 500 navíos, entre ellos 12 portaaviones y 8 acorazados, y formada por 250.000 hombres, de los cuales 70.000 eran marines distribuidos en 3 divisiones. Fuerzas todas ellas veteranas de la Guerra del Pacífico. La operación, bautizada como Detachment, preveía la conquista de la isla en un máximo de 10 días. Desarrollo de las operaciones. Desembarco, despliegue y castigo japonés. El mando estadounidense decidió el desembarco de las tropas de asalto a lo largo de los 3.000 metros de playa, la Red Beach, que desde el cono volcánico suroeste del volcán extinguido Suribachi, de 170 metros de altura, se extendía hacia el noroeste por la costa oriental. Los acorazados de la flota estadounidense comenzaron los bombardeos preliminares con obuses de hasta 500 kilos, a partir del 16 de febrero de 1945, que se prolongaron los días siguientes 17 y 18 ante las malas condiciones meteorológicas que impedían las tentativas de bombardeo aéreo. Simultáneamente, comandos de submarinistas inspeccionaron la costa sumergida de la playa sin encontrar minas ni obstáculos. Para el día 19 de febrero de 1945, lunes, ante la mejoría meteorológica, se ordenó a los dragaminas realizar un último barrido del frente de la playa, y sin encontrar artefacto alguno, todos los cañones de la flota dispararon sobre la isla. Mientras tanto, oleadas de bombarderos lanzaban sus cargas de bomba y napalm. Poco después, a las 9 de la mañana, las primeras lanchas de desembarco arribaron a la playa sin sufrir ataque alguno por la artillería japonesa. El mando japonés había previsto en su plan de defensa permitir el desembarco sin fuego de castigo y concentrar en su lugar el ataque, una vez los invasores hubieran penetrado en el interior desde las posiciones del monte Suribachi. La playa estaba formada por terrazas de ceniza blanda de elevada pendiente hasta los 4 metros de altura, un terreno donde las botas de los infantes se hundían en el polvo, lo que provocaba que resbalasen al intentar trepar por las laderas,
arrastrados por el peso del equipo. Una hora después del primer desembarco, la playa se había convertido en un atasco de marines, vehículos, artillería, cajas de municiones y material. En ese momento, la artillería japonesa entró en acción y descargó sus obuses sobre los pocos metros de anchura de la playa, ocasionando las primeras bajas y la pérdida importante de material. La artillería detuvo el avance estadounidense en la playa. Avance y asalto del monte Suribachi. Los marines consiguieron, no obstante, avanzar bajo el fuego de los defensores y recorrer en media hora los 900 metros de distancia entre la playa de desembarco y la meseta al pie de Suribachi, alcanzando la costa oeste y completando la maniobra de aislamiento por tierra del monte que se encontraba protegido por una guarnición japonesa de 2000 hombres. Los defensores, sin embargo, estaban comunicados por los túneles subterráneos con el resto de las fuerzas de la isla. Los primeros tanques estadounidenses llegaron a la costa occidental pocas horas después. Otras tropas que también habían conseguido salir del atolladero de la playa, a mediodía, ya luchaban en el aeródromo situado más al sur. Pero aún habían demasiados soldados y material en tan poco espacio, de modo que se suspendieron nuevos desembarcos. A primeras horas del día 20 de febrero de 1945, se reanudaron los desembarcos de marines protegidos por el fuego de cobertura de la escuadra que bombardeó el monte Suribachi, logrando consolidar las posiciones en la meseta, entre el aeródromo situado al sur y el segundo situado más al norte. El 21 de febrero de 1945, los estadounidenses lanzaron el asalto al monte Suribachi empleando morteros, granadas y lanzallamas, pero consiguieron escasos avances. Tampoco se logró progresar en ese día en el sector de los aeródromos, permaneciendo tal situación al día siguiente bajo la lluvia, en la que se comenzaron a dar relevo a las fuerzas que habían desembarcado el primer día. El 23 de febrero de 1945, sin embargo, ya con buen tiempo, los infantes de marina culminaron la escalada del Suribachi, asaltando las posiciones armadas con ametralladoras, granadas de mano y lanzallamas. Uno de ellos llevaba una bandera de los Estados Unidos en la mochila, la amarró un trozo de cañería de agua encontrada entre los escombros por otro compañero y junto a otros 6 marines la alzaron empotrándola entre escombros, en la cumbre del monte. Poco después llegaron 2 corresponsales de guerra, uno fotografió y el otro filmó el acto de alzado de una segunda bandera. La fotografía de Joe Rosenthal es considerada uno de los íconos de la Segunda Guerra Mundial y obtuvo el premio Pulitzer. Cuando desde los barcos vieron ondear la bandera, la saludaron eufóricos con sus sirenas pensando que el desembarco había tenido éxito. Sin embargo, el dominio completo de la isla por los estadounidenses no se alcanzó hasta un mes más tarde, el 26 de marzo de 1945, debido a las dificultades del terreno explotadas por la estrategia de resistencia extrema de los defensores. Batalla por el control total de la isla. Durante las semanas posteriores a la toma del Suribachi, la batalla se prolongó para que los estadounidenses pudieran desalojar las posiciones japonesas en el marco del paisaje de cerros, quebradas, montículos, hoyos y grietas de la isla que había sido sembrado de puestos defensivos fortificados por los japoneses. Las posiciones habían sido dispuestas de manera que no solo tenían ángulo de tiro orientado para proteger su propia situación, sino también la de los fortines vecinos. En estas circunstancias de fuego cruzado, los marines atacantes veían cortado una y otra vez su avance tanto por el procedente del objetivo, que querían reducir, como también del procedente de ángulos insospechados de otros fortines. Los estadounidenses debieron emplear su superioridad técnica para el avance y así, una vez que las unidades de ingenieros limpiaban los pasos minados, los tanques allanaban el camino a los vehículos y la artillería móvil, que avanzaban para la protección de la infantería. El operativo logístico sanitario desplegado por los estadounidenses resultó de gran importancia, ya que su sistema de comunicaciones permitió procurar la ayuda efectiva necesaria a los caídos por parte del cuerpo de sanitarios, que tuvieron que dar muestras de valentía arriesgándose por rescatar a los heridos que luchaban por vivir, mientras los adversarios japoneses luchaban con igual valentía sin rendirse, como les habían solicitado sus superiores, hasta la muerte. Una vez terminado el castigo artillero, se desarrollaba una competición entre defensores y atacantes por alcanzar antes que el contrario la posición bombardeada. Para los japoneses, esto suponía tener que recuperar rápidamente la posición de contraataque del arma dispuesta a la entrada del fortín,
apresurándose desde el refugio subterráneo, donde se protegían del bombardeo. Para los marines, estos debían lanzarse desde las posiciones de repliegue del fuego amigo artillero al rápido asalto de la boca del fortín, desde donde debían lanzar a tiempo sus granadas de mano o emplear los lanzallamas para neutralizar a los defensores en el túnel de acceso. Fin de la batalla y consecuencias de Iwo Jima. En la noche del 25 de marzo de 1945, un grupo de unos 200 soldados japoneses sobrevivientes, comandados por Tadamichi Kuribayashi, se lanzaron una carga avanzada y final contra las posiciones de los estadounidenses en torno al segundo de los campos de aviación al norte de la isla, enfrentándose cuerpo a cuerpo con marines del 5º Batallón, ingenieros de los Seabees y pilotos de aviación hasta el amanecer. Esta última acción supuso la muerte de todos los japoneses y causó 100 muertos y 200 heridos entre los estadounidenses. El cuerpo de Tadamichi Kuribayashi nunca fue encontrado. Al día siguiente, el alto mando de los Estados Unidos declaró la isla de Iwo Jima bajo el control definitivo de sus fuerzas. Al término de los 34 días de la batalla de Iwo Jima, se habían registrado por primera vez en el conflicto más bajas estadounidenses que japonesas. Según el historiador Samuel E. Morrison, las fuerzas estadounidenses sufrieron 24.480 bajas, de las cuales 4.197 fueron muertos directos en los enfrentamientos, 19.189 heridos y 418 desaparecidos. Posteriormente, 1.401 heridos fallecieron como consecuencia de las heridas recibidas. Por la parte japonesa, resultaron muertos 20.703 soldados, prácticamente la totalidad de los efectivos, entre los cuales estaba el comandante Kuribayashi, siendo hechos prisioneros únicamente 216 supervivientes. Oficialmente, Truman y Churchill sostuvieron que la extraordinaria resistencia de los japoneses en la lucha inclinó la balanza a favor del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945, para evitar millares de bajas a los aliados. Sin embargo, el general Dwight Eisenhower consideró entonces que Japón estaba derrotado y que estaba buscando cierta manera de rendirse salvando mínimamente su honor, y que por lo tanto era innecesario arrojar las bombas, aunque esto no tuvo eco en el secretario de Defensa Henry L. Stimson. Finalmente, las bombas nucleares fueron lanzadas, y el 15 de agosto de 1945 se produciría la rendición incondicional de Japón, aunque la firma oficial no se produciría hasta el 2 de septiembre. Este acontecimiento daría por finalizada la Segunda Guerra Mundial de forma definitiva, después de más de 2.194 días de conflicto ininterrumpido. Coméntame abajo. ¿Crees que esta batalla pudo haberse evitado por la inminente derrota que le esperaba a Japón? ¿Crees que esta victoria estadounidense desencadenó el uso de fuerza nuclear? Nos encantará saber tu opinión sobre esta batalla cruenta del Pacífico que causó un enorme número de bajas en ambos bandos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!